¿Sabes cuál es la diferencia entre una blockchain y una DLT? ¿O entre una blockchain pública y una blockchain privada? Yo soy Juan Encripto y en esta entrevista con Alex Preuchat vamos a conversar sobre qué es una blockchain realmente, qué es una DLT y vamos a hablar sobre el circo de la innovación, entre otras muchas cosas. Así que quédate hasta el final, no te pierdas ni un segundo de esta interesante conversación. Hola Alex, bienvenido al canal Juan en Cripto. Muchas gracias por aceptar esta invitación para conversar. ¿Cómo estás hoy? Nada, muy bien, muchas gracias Juan por la invitación. Qué bueno que estés bien. Bueno, antes que de empezar a conversar un poquito de los temas a profundidad sobre blockchain, lo que verdaderamente es, quisiera que nos contaras un poco para los que no te conocen, quién es Alex, qué es Blockchain España y cómo entras tú pues, a todo este tema del ecosistema. Pues yo empecé en el ecosistema Bitcoin en el 2013, lo vi por primera vez en el 2011 en un vídeo de Amir Taki, yo creo que fue hacia abril, mayo de ese año, del 2011, y entonces vi ese vídeo y me fascinó porque Amir Taki estaba presentando una conferencia de pagos digitales en Ámsterdam que no tenía que ver nada con lo que sería Bitcoin más tarde, ¿no? O sea, como gran movimiento, pero bueno, le dieron un espacio ahí para hablar de ello. Y me interesó mucho eso de una moneda digital descentralizada que no la controla nadie y tal. Y bueno, y mandé 50 euros a Mt. Gox. Esos 50 euros nunca llegaron, pero bueno, más tarde en el 2012, 13, entre Tour de Mester, que es bastante conocido ahora en el ecosistema Bitcoin, pero que en aquel momento pues estaba empezando todavía, pues estuvo aquí en Madrid y me dijo, oye, quedemos y entonces quedamos simplemente para hablar y me dijo, oye, pues estoy muy metido en este Bitcoin, deberías mirarlo, tal, no sé qué. En aquella época también Félix Moreno, que es un Bitcoiner de esa época, ha sido uno de los pioneros que por lo menos intentaba hacer divulgación de esto en España, pues ya le conocía desde hace muchos años y también me insistía. Y entre los dos más o menos me crearon ese interés y bueno, y ahí poco a poco empecé a meterme en ese momento. Ok, muy bien. Y entonces eso es como entras a Bitcoin y qué te lleva a... ¿Tú fuiste el creador de Blockchain España o fuera parte Sí, del o sea, equipo creador? yo fui uno de los iniciadores. Blockchain España nace en junio del 2017. Como 8 meses antes de eso, pues yo decido de que hay que crear un libro sobre blockchain en español que pueda ser como una guía de introducción al mundo de blockchain. Y ese libro se publica el 23 de mayo del 2017 y se convierte pues, en los meses después y en los años después en un superventas dentro de lo que son los libros de tecnología y de negocio, aquí en España, pero también en Sudamérica. Y, y el día después, escuchando en una conferencia blockchain cosas ahí que estaban comentando, pensé por una persona que dijo algo que me inspiró en un momento, dije, oye, voy a crear algo que ayude a promover el ecosistema local, ¿no? Y de ahí pues nace Blockchain España y pues lo primero que hicimos fue lanzar un curso de introducción a blockchain de 30 horas, si recuerdo bien, fue el primero, los siguientes ya fueron de 45 y, y bueno, este pues tuvo mucho éxito de forma inmediata y llegamos a formar hasta 500, 700 personas, mucha gente. Y bueno, y eso fue un poco los principios. O sea, y desde ahí pues nacieron los meetups que a día de hoy hacemos de forma mensual y también los informes que publicamos, que están todos en libroblockchain.com, pues el libro de Satoshi, Comunidad Blockchain, Bitcoin, la reforma del Tour de Mestre, que lo acabamos de publicar ahora el pasado mes de diciembre. Publicamos un informe anual el año pasado sobre identidad digital descentralizada, que ahora en 2 meses lo actualizamos para el mundo iberoamericano. Y bueno, algunos quizás me olvida, pero estos son algunos de los libros. Bueno, pues eso creo que son contribuciones muy grandes para el ecosistema. Empezaron con un tema de apoyar el ecosistema, después educación, ahora con todo el tema de los meetups, también un poco de difusión. Y precisamente en el meetup pasado, que fue hace creo que un par de semanas, nos estabas contando sobre el circo de la innovación. Ujú. Y me da curiosidad saber para ti qué es esto del circo de la innovación. A ver si nos puedes contar a los que no estuvieron en el meetup qué es eso. Claro.
O sea, realmente cuando hablamos del Círculo de la Innovación, o sea, si lo recuerdas, el título del Meetup era un poco blockchain, motor de cambio o Círculo de la Innovación, ¿no? Y la idea es un poco eso de esas dos ideas de que estamos hablando realmente, ¿no? O sea, porque a blockchain, de forma general, pues se le acusa un poco de eso, a veces de ser un gran show, pero que no sirve de nada. Bueno, queríamos explorar un poco cuáles son los puntos de esto, ¿no? Y yo, si quieres, si te parece bien, o sea, primero te comento un poco lo que yo creo son los valores que nosotros pensamos que son los valores de cambio a los que aspiran tanto el mundo blockchain como el mundo DLT, ¿no? O sea, nosotros siempre diferenciamos entre blockchain y DLT porque para nosotros blockchain son todos aquellos movimientos que son como Bitcoin, Ethereum, y otras, o sea, la verdad no es que haya tantas, pero que realmente aspiran a ser proyectos puramente descentralizados y donde no hay ese ente central de control. En el caso de Bitcoin, pues la narrativa ha ido cambiando con el paso del tiempo, pero la narrativa actual es, para muchas veces pues se le denomina como un oro digital, ¿no? Antes se hablaba más del tema de un sistema de pagos descentralizado o como un efectivo digital. Y que eso es un poco más la narrativa que sigue empujando un poco Bitcoin Cash, ¿no? Pero esto hay diferentes personas con diferentes narrativas. Yo creo que lo que es importante es que dentro de lo que es el motor de cambio en la visión de Bitcoin y blockchain, pues hay una idea que nace con los cypherpunks, que es empoderar a los más débiles de la sociedad para que puedan proteger su libertad ante los más poderosos y los más fuertes, y una suposición de base que la descentralización evita la corrupción o el abuso del poder, ¿no? Porque simplemente cuando se genera una concentración de poder, ya sea económico, informativo, de la forma como queramos, pues eso normalmente a largo plazo muchas veces pues, tiende a abusarse del mismo, ¿no? Y la idea es realmente pues, de que todas estas cosas, la descentralización y las tecnologías que van alrededor de esto, pues ayuden a mejorar el mundo de una forma positiva, ¿no? Y creando oportunidades para todo el mundo. Esto es un poco la narrativa positiva que yo creo que, es, que es correcta y real, porque muchas de las personas iniciales que participaron en proyectos como Bitcoin defendían y siguen defendiendo un poco estos principios. Y después está el mundo DLT, ¿no? Y yo creo que en el mundo DLT también tiene una narrativa de intentar ayudar a las personas, pero yo creo que los fundamentos diferenciales entre lo que es el mundo blockchain y el DLT es que en el mundo blockchain no se confían en entes centrales de ningún tipo o ninguna tercera parte. El objetivo es realmente la descentralización plena, entonces tampoco se confían en gobiernos, ni en corporaciones, ni en nadie en realidad. Eso es un poco un principio básico. En cambio, en sistemas DLT normalmente las personas, de la forma como yo lo he observado, sí que confían en los gobiernos, en las instituciones o en las corporaciones, ¿no? Pero la visión de muchas de las personas que defienden el mundo DLT es que, pues, que el sistema funciona bastante bien, que sí hay claramente oportunidades de mejora, pero que también ellos quieren pues, empoderar a los ciudadanos, generar más transparencia, desarrollar la democracia, pues, y con esto fomentar un crecimiento de la economía, ¿no? Eso es un poco la narrativa de cambio de motor. Yo creo que hay un enfrentamiento histórico entre estas dos narrativas, pues la de blockchain, que es más como un poco el origen de Bitcoin como primera blockchain, desde mi punto de vista, aunque sobre eso tampoco hay un consenso de todo el mundo, pero desde mi punto de vista es así. Después, desde el punto de vista de las DLTs que han ido surgiendo un poco más tarde, desde el 2014, 15, 16, que es una línea más de, oye, me gusta esto de blockchain, pero sin Bitcoin, ¿no? Pero habiendo trabajado mucho en ambos ecosistemas, yo lo que veo es que en ambos ecosistemas hay esa voluntad de generar un cambio positivo, pero con ideas totalmente diferentes de base en qué es lo que se confía. Y eso es fundamental, porque tu creencia en lo que tú quieres creer es lo que básicamente define el tipo de tecnología que vas a elegir. Si eres alguien que tiene un nivel de confianza muy bajo en cualquier
ente centralizado o en cualquiera porque simplemente quiere tener una tecnología en la que no tengas que confiar en nadie, pues vas a tirar más a blockchain. Si tú piensas que el sistema legal, jurídico, social de tu país o de tus países funciona bien, pues entonces probablemente vas a sentirte como una DLT donde dices, oye, pues haciendo una serie de mejoras incrementales, pues el sistema está bien. De hecho, me da un poco miedo tanta descentralización por los efectos negativos que pueda tener o que los criminales lo puedan utilizar y después todo esto ya es muy discutible si aplica o no, en qué sentido aplica. Pero bueno, ese diálogo yo creo que todavía no existe plenamente entre estos dos grupos, pero bueno, yo creo que es lo que se va a fomentar en los próximos tiempos. Y esto simplemente como introducción al concepto de cambio de motor. Después, si quieres, pues el círculo de la innovación es un tema más amplio, ¿no? O sea, no sé si quieres comentar algo, pero porque si no estoy aquí y puedo estar hablando una hora sin parar. Bueno, sí, a ver, para comentar algo, estoy de acuerdo que no hay un consenso en la industria sobre qué es blockchain, la definición de blockchain. Digamos que no hay una única definición. Blockchain, la palabra sale después de que Bitcoin se ha creado. Entonces, para muchos, Bitcoin es la única blockchain o una blockchain tiene que tener todas las características de Bitcoin, tiene que tener prueba de trabajo, tiene que tener pues todo este tema de cosas. Hay otros que dicen, bueno, no, si tiene prueba de participación o otros mecanismos de consenso también puede ser blockchain, y hay otros que dicen que prácticamente cualquier DLT es una blockchain, como pues hay gente que dice que existe este tema de las blockchains privadas, y precisamente, según lo que tú dices, para que una blockchain realmente pueda ser llamada blockchain, no solo tiene que tener una base de datos distribuida en múltiples ordenadores, sino que adicionalmente un componente importante es que ninguno de estos ordenadores o grupo de ordenadores tenga el poder para cambiar las decisiones o para que no haya un poder central que maneje la blockchain. Y eso es que, según mi entendimiento de lo que dices, eso es lo que diferencia principalmente una blockchain o la blockchain pública, como se conoce, de las DLTs. Sí, totalmente. Y yo creo que es la combinación esta que a todos nos cuesta entender, porque digo a todos, porque en Bitcoin se reúnen realmente un poco los principios de las tecnologías peer-to-peer, incentivos económicos, teoría de juegos y psicología, y después criptografía, ¿no? Todo esto mezclado que en combinación es muy difícil de entender, pero como tú dices, es los incentivos económicos que permiten que se mantenga un sistema de este tipo, donde todo el mundo quiera participar de forma interesada, porque ellos tienen un incentivo interesado, pero creando algo que es bueno para todos. Entonces, y a mí me encanta la solución y tardé, la verdad, muchos años en entenderlo, que Bitcoin lo que explotaba era el egoísmo y el cortoplacismo de los humanos para crear algo que es bueno para todos, ¿no? Entonces, o sea, en realidad es la solución perfecta, porque todo el mundo comportándose de una forma egoísta puede crear algo que es bueno para todos. Y esto no es tan fácil, porque tenemos muchas situaciones en la vida, que es el problema de los comunes, donde cómo creas esos incentivos para que algo que es de todos se cuide por todos, aunque, y esos incentivos son muy difíciles de crear, ¿no? Entonces yo creo, en el caso de Bitcoin, ahí pues eso es un experimento fantástico de cómo se ha intentado jugar con esos incentivos. Y desde mi punto de vista, en los sistemas DLT, esos incentivos son diferentes. O sea, son diferentes en el sentido de que no tienes ese mismo nivel de descentralización y resistencia a la censura, que es fundamental en el caso de Bitcoin y también otras blockchains que aspiran a eso, porque sí, tiene cierto elemento de descentralización, pero bueno, uno de los principios básicos de cualquier DLT, que a mí no me gusta llamarlas blockchains privadas, es de que tienes esa red de nodos identificados donde dices, no, es que todos nos conocemos y compartimos esta base de datos. Vale, pues está bien. De hecho, y es difícil hacerlo, que funcione y todo, pero que tiene un coste y tendrá sus casos de uso y se podía hacer antes de Bitcoin, desde hace mucho tiempo, si se hubiera querido invertir en eso. Lo que pasa es que no hubo la voluntad. Ahora pues hemos tenido en estos últimos años esta ola de moda e interés alrededor de blockchain y se están invirtiendo sus recursos, pero yo también creo como parte de todo un cambio de ecosistema mundial
de lo que yo llamo la revolución de la información. O sea, es porque básicamente toda la economía, todas las empresas tienen que ir cambiando de una forma acelerada y cada día más rápido porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Y entonces, pues esto es otra discusión muy larga, pero yo creo pues por eso hay esa apuesta por las tecnologías DLT también. De acuerdo, yo creo que volviendo a lo que mencionabas al principio, Bitcoin va a ser un ejemplo futuro de teoría de juegos, es el ejemplo clásico de cómo alinear incentivos, o cómo más bien alinear intereses, haciendo que las personas, siguiendo sus propios incentivos o tratando de perseguir sus propios objetivos o, mejor dicho, cómo incentivar a que distintas personas con objetivos independientes y buscando lo mejor para sí mismos, crean un sistema que funciona independientemente. Y estoy de acuerdo contigo que así las DLTs no vayan a ser tan disruptivas como lo puede llegar a ser las blockchains o Bitcoin, que yo creo que el potencial es gigante porque tiene el potencial de bancarizar miles de millones de personas, o más bien de permitirle un servicio de transferencia de dinero, de almacenamiento de dinero a miles de millones de personas. Estas DLTs también van a tener sus usos, van a poder ser utilizadas en distintas organizaciones, corporaciones, gobiernos, etcétera. Y yo hago una analogía que pues, no la hago yo únicamente, pero Bitcoin o las blockchains públicas, las blockchains para ti son como un equivalente, una analogía al Internet, mientras que las DLTs son un poco más cerradas, son como intranets, que no es que no sirvan, no es que solo sirva una de las dos, ambas sirven, ambas tienen usos, sino que hay unos que son más disruptivos. Definitivamente, hoy en día, si alguien pregunta por intranets que funcionan, que la mayoría de compañías tienen nets cerradas que utilizan para comunicarse entre sí, eso no significa que no funcionen y que no haya cambios, que no hayan eficiencias, que no haya mejoras en cómo funciona el mundo hoy en día gracias a eso. Pero si me preguntan a mí, ¿qué es lo que va a cambiar más? Pues yo creería que son las blockchains. Nuevamente, valga la redundancia, blockchains públicas para el que todavía quiera hablar de blockchains privadas y blockchains públicas. Y nosotros también, desde GBA, que por el nombre es Government Blockchain Association, también estamos tratando de contarle al mundo que hay otros potenciales usos de estas DLTs o como alguna gente los llama blockchains privadas, que son válidos, que puede que no lleguen a ser tan grandes como lo es Bitcoin, pero que son válidos y hay que explorarlos y pueden también ayudarnos a tener un gobierno más transparente, más eficiente y que nos ofrezca mejores servicios a todos nosotros. Entonces, bueno, entonces tú dirías que Blockchain España, por como su nombre lo dice, está enfocado únicamente a las blockchains públicas, porque según entiendo para ti eso es lo único que es blockchain. No necesariamente, no. O sea yo creo que concretamente en el caso español sí que hay una tendencia de que la narrativa alrededor de blockchain está muy dominada por una narrativa de las DLTs. Pero yo mismo trabajo en el ecosistema de las DLTs, digo profesionalmente y no tengo ningún problema con ello, pero sí que intento hacer más cosas sobre blockchain en el sentido Bitcoin, Ethereum, etcétera, porque es más minoritario, porque y hay, desde mi punto de vista, menos información de calidad o meetups de calidad y entonces pues me apetece. Pero en realidad, o sea, no sé, o sea, el año pasado, creo fue en julio del año pasado, principios de julio del año pasado, hicimos, por ejemplo, un debate entre Jesús Pérez de CryptoPlaza y Jesús Ruiz, es el CTO de Alastria, ¿no? Y bueno, Jesús, ambos son ambos conocidos por las opiniones que tienen, bastante marcadas en sus vertientes. Y bueno, y organizamos ese debate. Yo creo lo que hay que buscar más es ese debate, ¿no? Y por eso, pues hablamos un poco de, si quieres, para responder a tu primera pregunta de hace unos minutos sobre el circo de la innovación. Entonces, lo que llamamos el circo de la innovación es un poco, pues en el ecosistema blockchain, pues obviamente tenemos toda esta narrativa positiva y de constructiva un poco para ayudar al mundo, pero bueno, después yo creo que hay toda una serie de cosas bastante dominantes, de cosas que han ido marcando un poco la realidad de esa narrativa, ¿no? Entonces la primera cosa es que el mundo
cripto pues, se ha convertido para muchas cosas en un casino y ahí está lleno de lo que nosotros llamamos shitcoins o scamcoins. Bueno, nosotros en el ecosistema se llaman así. Y también yo creo que hay un desconocimiento profundo de si vamos a poder replicar algo tan no sé, único como lo de Bitcoin, porque en Bitcoin, desde mi punto de vista, todos los incentivos están alineados y cuanto más hash rate haya en la red, más segura es esa red y tal. O sea, está como diseñado para ser resiliente a eso, pero no está claro realmente para todas esas miles de ideas que quieren utilizar blockchain que eso vaya a ser el caso. Entonces, claro, quizás lo que nos veamos en el futuro, imagínate que tengamos algo como Bitcoin o otra cosa, no lo sé, porque las cosas pueden cambiar obviamente, y que se convierte un poco en ese dinero de Internet, quizás alguna plataforma de smart contracts que consigue ser ese ordenador descentralizado universal, que sea un Ethereum o cualquiera de los otros que intentan ser un Ethereum killer, no lo sé, ¿sabes? Pero no creo que haya muchos de esos proyectos que vayan a sobrevivir a pesar de las ingentes cantidades de dinero que han recaudado, ¿no? Y con eso pues nos lleva un poco, pues, y toda esa problemática es un poco por la falta de casos de usos reales, ¿no? Muchas plataformas que han invertido aquí cientos de millones, pero que en red nadie está utilizando su plataforma, ni tienen la intención de hacerlo, ni ellos saben cómo van a conseguir hacer que nadie las utilice porque realmente no crean valor, ¿no? Entonces, pues eso es muy interesante ver esa dinámica entre lo que es la innovación, el cambio y el casino y bueno, entonces pues, al final nos encontramos un poco en esa situación. Y para mí lo que es muy importante también, o sea, yo creo en la visión de Satoshi Nakamoto de cómo define la red, es de que tenemos una red de jerarquía plana donde todos los nodos son iguales entre sí. Y para mí esos principios es un poco a lo que aspiramos dentro de blockchain, de cómo se replican en la sociedad, ¿no? O sea, de que esas jerarquías sean menores y de que tengamos realmente una sociedad más meritocrática, más de, pues, por lo que tú contribuyes, ¿no? Por muy utópico que pueda ser. Y yo creo que en el mundo blockchain, pues yo creo que hay mucha gente, aunque no lo verbalice así, donde en realidad lo que quieren es tirar a las élites actuales y colocarse ellos como élites, ¿no? O ser como ellos unirse a la élite que queda. Yo creo que no es tan descabellado que eso pueda pasar, porque sí que creo que se está creando una nueva élite mundial. No sé si vamos a conseguir llegar a eso de crear una sociedad más equitativa, pero bueno, no, a mí personalmente no me interesa apoyar ese golpe de Estado para recrear una nueva élite, ¿no? Y dentro de eso hay lo que yo llamo miopía del blockchain, que es de pues, intentar hacer todo con blockchain, ¿no? O sea, todo es una cuestión de nodos, consenso, pruebas de trabajo, proof of stake o como lo quieras llamar, y una combinación de todo eso pues puede resolver todos los problemas. Y yo creo que difícilmente vaya a ser así. Y que hay algunos que sí, donde esto aplica muy bien, pues creo que sí, por eso estoy en este sector, pero no todas las cosas, ¿no? Y quizás es necesario que tengamos un nivel de experimentación muy amplio, porque pasa así en todos los cambios tecnológicos, pero bueno. Después, hay una que yo creo lo mencioné, pero te lo recomiendo mucho. Hay un artículo de una chica que se llama Christine Stone, que era una product manager con Coinbase durante varios años, y donde habla de la disfuncionalidad de los líderes de las empresas blockchain. Y yo lo he observado bastante. Yo creo que quizás es algo general de creadores de startups donde pasa mucho. Y bueno, y yo creo que sí, a muchos proyectos les pasa que tienen mucho dinero, pero una falta de visión, de ejecución, de conseguir milestones, de gestionar equipos, porque donde ese ethos un poco descentralizado, al final muchas veces acaba con un sistema totalitario extremo donde tienes ese líder disfuncional pues, que va quemando esos millones. Y bueno, entonces eso creo es algo que lo hemos visto bastante, tanto en el sector de startups, pero en el sector blockchain más todavía. Y después, claro, obviamente ha habido y hay actividad criminal o de estafadores en el ecosistema blockchain, pero obviamente eso pasa en todos los ecosistemas, pero también lo hay que reconocer, de que lo hay. Y cuando digo criminal, no me refiero de criminales que blanquean dinero, porque esto yo creo que pasa en el sistema
establecido de una escala muchísimo más grande, sino me refiero de realmente criminales que montan proyectos de blockchain para hacer un pump and dump y venderle a la gente cosas que no tienen ninguna intención de hacer nada. Otra cosa es que tú seas alguien que quiera lanzar un proyecto y que el proyecto no funcione, que los hay, obviamente, pero otra cosa es que desde el principio sepas que no y lo único que estás intentando hacer es vender algo que no tiene ningún valor, ¿no? Y eso es un poco dentro del ecosistema blockchain y dentro del sistema DLT. No son los mismos problemas, pero yo creo que tenemos sus propios problemas que son más difíciles de ver porque eso es un poco el ecosistema dominante, ¿no? O sea, que es el mainstream, si quieres. Y yo creo ahí, cuando hablamos de circular innovación, y esto creo que aplica sobre todo mucho, bueno, dentro del mundo que yo conozco, que es más el norteamericano, europeo y iberoamericano, en el mundo iberoamericano pues tenemos pues una tendencia por parte de las grandes corporaciones de utilizar la innovación como instrumento de marketing y no realmente como instrumento de cambio, porque no hay una intencionalidad de generar cambio, no hay casos de usos reales. Es muy difícil de utilizar pensamiento descentralizado para instituciones que funcionan puramente de forma centralizada desde hace décadas. Y bueno, yo creo que ellos ven que está habiendo ese cambio de poder y quieren mantener el poder, ¿no? Entonces, para mantener el poder es de, oye, ¿podemos adaptarnos un poco a esto? Y ahí pasa un poco lo que yo llamo la miopía de la centralización, que es de pues, intentar verlo todo a través de ese prisma, de un prisma muy rígido, muy poco flexible, no, es que nosotros hacemos las cosas así, unas pequeñas mejoras y con esto ya está. Pero ya desde una cuestión moral, para mí no está claro que eso sea lo correcto, pero incluso desde un punto de vista de negocio, egoísta, práctico, no está claro, porque el entorno está cambiando tan rápido que tú tienes que quizás adaptarte mucho más rápido a todo lo que está pasando, ¿no? Y eso es dentro de estructuras jerárquicas, piramidales, clásicas, donde tienes esa línea de gobierno, ¿no? Y incluso en el peor de los casos, pues puedes tener situaciones en las que tengamos en el futuro gobiernos autoritarios que van a utilizar o su política monetaria o instrumentos de crear ese estado digital totalitario donde controlan a todas las personas. Y esto se habla poco, pero el blockchain o el DLT podría ser una magnífica solución o un magnífico instrumento para generar dictaduras digitales, donde tú tienes a toda tu población controlada, todo es digital, sabes lo que hace todo el mundo constantemente y bueno, mientras tengas una dictadura digital con un dictador benevolente, pues quizás funciona, pero ¿quién nos da esas garantías de que eso se vaya a cumplir a largo plazo? Entonces, por eso es tan importante también entretenerse un poco con todas estas cuestiones porque pueden marcar radicalmente el futuro de nuestras vidas o el futuro de la vida de nuestros hijos. Bueno, pues mencionas varias cosas muy interesantes. Me tocaría partir casi que la última intervención por pedazos para poder hablar sobre cada uno. Al principio dices, bueno, esto es un circo porque muchas empresas se están beneficiando, están tratando de beneficiarse de simplemente el nombre de la tecnología blockchain para decir que están innovando. Como lo mencionas tú, las DLTs existían antes de Bitcoin, ya la posibilidad de tener sistemas de información distribuida, eso ya existía, eso no es la gran innovación acá. Y Bitcoin lo que trae es la tecnología blockchain, que nuevamente hablamos ya más de un punto de descentralizar el control de esta base de datos. También estoy de acuerdo contigo 100% en que la tecnología blockchain no es la solución para todo. Muchas empresas piensan, no, vamos a poner blockchain acá, vamos a poner blockchain acá, y muchos directivos les toca empezar a buscar estas soluciones porque desde la junta les dicen, oiga, blockchain, usted tiene que meterse a blockchain y empiezan a gastar dinero y a pagarle a consultores que les ofrecen unas soluciones que no hacen ningún sentido. Las blockchains, por definición, son ineficientes porque hay que tener la misma información en varios sitios, es redundante, consume energía, es difícil de manejar, eso es costoso y es ineficiente. Entonces, blockchain tampoco va a ser la solución para todo e incluso también mencionas, yo diría que el principal uso que desafortunadamente se le ha dado a la tecnología blockchain hasta ahora es para separar a la gente de su dinero, es para hacer estos sistemas de pump and dump, estas promesas de que van a crear redes sociales distribuidas, van a crear el juego y los casinos más descentralizados del mundo y al final pues son personas que lo único que quieren es separar a la gente de su dinero.
Y por otro lado, también mencionas, mire, el blockchain o las DLTs, blockchains privadas, públicas, etcétera, son una herramienta y son una herramienta que puede servir para liberarnos, para quitarle el control a unas personas que hoy lo tienen y entregárselo a la gente, descentralizar ese control, pero también si lo usa una dictadura, como puede ser un país que no quiero mencionar, que está muy enfocado o que quieren ser pioneros en el uso de la tecnología blockchain, pues seguramente el uso que van a hacer va a ser muy distinto al uso que inicialmente pensó Satoshi Nakamoto. Pues va a servir para controlarnos, para guardar toda la información de todo lo que estamos haciendo y además esto controlado con reconocimiento facial, con las tecnologías, pues con temas de información de telecomunicaciones de 5G, inteligencia artificial, todo este tema de cosas, pues se vuelve una herramienta muy poderosa y yo creo que viene esa lucha nuevamente que mencionas entre la descentralización y la centralización. Hay poderes que quieren tirar para un lado, no ceder el control que tienen, hay otros que quieren quitarle ese control y entregárselo a la gente o distribuir ese control. Y también estoy de acuerdo contigo en que si vamos a quitarle el control a unos para dárselo a los otros, eso a mí tampoco me interesa mucho. O sea, al final, incluso con Íñigo estuvimos discutiendo el lunes que ambos creemos que estamos viviendo el momento donde se está separando el gobierno del dinero, como en el pasado se separó el gobierno de la iglesia, pero hay que tener mucho cuidado con a quién le vamos a dar ese control del dinero, porque si se lo quitamos al gobierno para dárselo a Facebook, yo tal vez prefiero que lo tenga el gobierno. Si se lo vamos a quitar al gobierno para que no lo tenga nadie, para que sea Bitcoin o para que sea el control de la gente, por ese lado sí estoy un poco más interesado. Entonces, esto para resumir, DLT es el circo de la innovación, según lo entiendo yo, es aprovechar el nombre de una tecnología que está sonando mucho, que hay búsquedas en Google, que la gente oye y le parece innovadora, para promocionar o para decir que la gente está innovando, cuando en realidad pues no están haciendo nada. Esto ya existía antes, ha existido hace mucho tiempo, era posible hacerlo y no va a solucionar la mayoría de problemas que existen actualmente. Para cambiar, sigue. No, o sea, solo quería decirte que coincido y, o sea, yo creo que se podía hacer antes, ha sido realmente con la moda blockchain, que las DLTs, pues, que se han puesto a disposición recursos. Yo creo que hay una diferencia fundamental, es que el mundo blockchain, pues, ha contado con ese casino global y que yo lo critico mucho, pero creo que es importante, ¿no? Porque hay una similitud con el mundo de Bitcoin, donde utilizas esa energía egoísta, cortoplacista de los humanos para que inviertan en estos protocolos, que es básicamente el principio de los FAT protocols, de darle la oportunidad a todo el mundo de invertir en ese Facebook del futuro. Pasa, claro, obviamente ha habido muchos abusos dentro de eso, igual que pasó con Internet, los ferrocarriles, etcétera, ¿no? Y dentro del mundo de LT, yo creo que una de las dinámicas es que, claro, es de, oye, nuestro entorno está cambiando tan rápido y vamos a poder perder aquí nuestro poder. Entonces, blockchain simplemente se convierte en una de las tecnologías más exponenciales en las que pueden y en las que invierten, ¿no? Pero yo creo que la inspiración ha sido positiva, pero ya creo que ya estamos claramente en esa fase en la que todos necesitamos y queremos ser más críticos para ver, oye, vale, hasta dónde queremos llevar esto, porque no, si no es un circo constante que no tiene sentido. Y ahí pues hay que hacer un poco de autocrítica. Y digo autocrítica, el propio mundo blockchain consigo mismo, pero también el mundo DLT consigo mismo y para hacer cosas con sentido, ¿no? Porque hasta ahora, pues yo creo que ha habido una dinámica fuerte de crítica mutua y menos de autocrítica, ¿no? De acuerdo, hay muchos enfrentamientos entre blockchains y DLTs o blockchains públicas y blockchains privadas, pero son pocas veces las que se mira hacia adentro y se critica, oiga, mire que en blockchain sí efectivamente hay un montón de estafadores y gente tratando nuevamente de separar el dinero a la gente imponiendo sus razones y sus opiniones frente a los demás, y en DLTs también gente diciendo mentiras, diciendo que esto va a servir para todo, que va a cambiar el mundo, le sirve a todas las compañías y ambas posiciones extremas, digamos, no son convenientes. Entonces habría que ver internamente qué se puede hacer. Por otro lado, quería preguntarte, si alguien está nuevo en este mundo y todavía no sabe muy bien qué es blockchain, qué es Bitcoin, qué es DLTs, ¿qué recursos les recomendarías a esas personas que están empezando en este mundo?
Bueno, es que creo que ahora ya es muchísimo más fácil de lo que era hace 5 o 6 años cuando yo empezaba, porque realmente había muy poco. O sea, me acuerdo que los artículos de Vitalik Buterin que salían en Bitcoin Magazine, que era una revista que salió en el 2012, si recuerdo bien, pues esos eran muy, muy buenos para explicarte todos los principios esos de qué es, qué es hash, función unidireccional, qué es la criptografía de clave pública, cómo en base a todo esto funciona una red de prueba de trabajo y todo eso, ¿no? A día de hoy yo creo que ya hay tanto material en Internet que encuentras todo lo que quieras, y si no, pues, ¿sabes? Tenemos el libro que escribimos nosotros hace 2 años y medio, pues el objetivo que tenía era un poco de servir como instrumento de introducción para aprender sobre esto, ¿no? Entonces, ese libro que se llama Blockchain, la revolución industrial de Internet, que Íñigo, como sabes, es uno de los coautores, pues en España pues, se convirtió en súper bestseller, así. Se han vendido más de 10.000 copias en 9 ediciones en España. En Colombia va por la segunda edición. En Argentina se ha hecho una primera edición hace unos meses también. Y bueno, ahí siempre estoy viendo también si sale en otro país iberoamericano, porque eso era un poco la idea de todo esto. Y eso es una posible fuente, pero hay infinidad de fuentes. Ahora ya es muy fácil. Y también tiene, pero la gente, si quiere, en libroblockchain.com, pues el libro de Satoshi lo tenemos ahí de forma gratuita. Se puede descargar en Kindle o en PDF. Tenemos el de Comunidad Blockchain, que está en PDF. Y bueno, y hay varios más que se pueden descargar, que son gratuitos, pero que no son de introducción. O sea, de introducción realmente hay muchas cosas en Internet ahora muy buenas, y yo creo que es bueno consultar diferentes fuentes porque así pues, se va aprendiendo poco a poco. Perfecto, voy a poner el link que mencionas de los libros de librosblockchain.com en la descripción, abajo en la descripción del video para los que la quieran ver. Sí, hay varios libros que ya han traducido, incluso recientemente lo que mencionabas, la traducción del el artículo de Tour sobre... Perdón. Sí, el que no lo he mencionado, se me olvidaba, pero este es el último que hemos publicado, que es ahora el de Bitcoin, la reforma, que lo publicamos en diciembre, y que justamente la hipótesis de Tour es o sea, se llama Bitcoin la reforma porque igual que la reforma protestante hubo una separación, pues que puede haber una separación del Estado y del dinero. Entonces, bueno, nos parecía muy interesante un poco explorar un poco esa comparativa y lo sacamos. Y bueno, y creo que te lo comenté antes, pero ahora en un mes más o menos también sacamos el informe actualizado sobre identidad digital descentralizada en el mundo iberoamericano también. ¿Y esa identidad digital descentralizada es más blockchain o es más DLTs? Muy buena pregunta. O sea, yo ahora llevo trabajando en el mundo, o sea, voy a decir SSI, porque SSI, que es el nombre técnico en inglés, que se llama Self-Sovereign Identity. En el mundo SSI llevo 3 años, y yo por ahora he llegado a la conclusión que es otra cosa diferente. O sea, realmente el mundo SSI se inspiró en eso de las blockchains y las DLTs, porque llevaban desde el año 2000, 2005, que se crearon grupos, comunidades, especialmente en Estados Unidos, que estaban preocupadas por la identidad de las personas, por un Internet dominado por las grandes corporaciones, lo que hemos llamado después un poco el surveillance capitalism, ¿no? El capitalismo de supervisión en el que vivimos. Y entonces veían eso como una clave, ¿no? De hecho, se me hace súper interesante porque si te fijas en la evolución de Internet desde sus principios en los años 60, 70, como instrumento académico de comunicación para compartir recursos y comunicar, donde tuvo su killer app, que era el email inicialmente. Dos cosas que faltaron y que intentaron resolver a lo largo de los 90 era, por una parte, fue el tener un dinero nativo de Internet, que nadie lo consiguió, y al final pues, nos hemos quedado colgados así con el sistema intermedio con tarjetas que no funciona muy bien y donde hay mucho fraude. Y el otro tema que tampoco resolvió, y por eso no seguimos sin tenerlo a día de hoy, es el poder identificarte de forma fidedigna sabiendo con quién estás interactuando. Y por eso tenemos todos estos problemas de ciberseguridad y de fraude y de tener que gestionar miles de passwords porque es muy difícil si no saber de forma segura, ¿no? Con SSI la visión es de que vamos a poder eliminar esos, en su visión más simplista, esos millones de passwords que tenemos que gestionar,
pero no solamente eso, sino que vamos a poder eliminar la explotación de nuestros datos, controlar nuestros datos y que no estén todos nuestros datos distribuidos por todos lados, que sean portables, que los podamos controlar y que los podamos controlar de una forma segura, ¿no? Entonces, el ecosistema SSI es una cosa gigante que lleva creciendo desde hace más de 15 años y yo creo que, de hecho, es una cosa que enfatizamos en la introducción al informe, que el mundo blockchain está muy desconectado de ese mundo, pero si se quiere crear esa economía descentralizada, pues el mundo blockchain va a tener que aprender de SSI porque son las personas, o sea, esas comunidades son las que más han pensado y reflexionado y desarrollado soluciones para ese mundo y para qué reinventar la rueda si ya podemos incorporarnos a ese ecosistema y nutrirnos mutuamente. Y lo mismo le pasa al mundo DLT. Dentro del mundo DLT, yo creo en general no están tan integrados como yo quisiera. Cuando hablo del mundo de DLT me refiero sobre todo en el entorno español, sobre todo iberoamericano, sí, también, donde no veo que los, por ahora, aunque me están dando señales de cambio, estén participando activamente en los principales foros tampoco, ¿no? Cuando hablo de principales foros me refiero a dos grandes conferencias sobre identidad digital descentralizada, que son el Internet Identity Workshop, que lo hacen 2 veces al año en San Francisco. Después está Rebooting Web of Trust, que lo hacen también 2 veces al año. El año pasado, en febrero del 2019, fue en Barcelona, la 8ª edición, y ahora la 10ª edición es en Buenos Aires, Argentina, en marzo, ahora mismo, que es donde también vamos a presentar el informe. Y después tienes los otros foros un poco de estándares técnicos, ¿no? O sea, el W3C, que hacen los estándares web, en donde se están creando los estándares para los Decentralized Identifiers, los Verifiable Credentials, se han hecho ahí. Está la Decentralized Identity Foundation, está MyData, que empezó en Finlandia, donde están trabajando mucho esta temática también. Y puede que se me esté olvidando algún otro foro, pero bueno, hay toda una serie de foros donde se sientan estas bases y yo creo que hay que intentar estar en ellos y nutrirse de ellos porque el nivel de sofisticación que hay en el mundo SSI es muy, muy alto y yo no veo que haya ese entendimiento ni en el mundo blockchain ni en el mundo DLT. Por eso te digo que el mundo SSI es muy, muy específico para sí mismo. Y sí, utiliza una pequeña parte de blockchain, una pequeña parte de DLT, pero no es la parte principal. Ok, entonces es como un híbrido entre ambas, no es ninguna de las dos, es su propio monstruo en sí mismo, es su propio tema. Sí, sí, Bueno, sí, yo creo que es su propio ecosistema, pero que no quita que se pueda alimentar, nutrir o que se vaya fusionando con los otros ecosistemas con el paso del tiempo. Pero bueno, yo lo vivo un poco como con el tema de blockchain, o sea, que en el 2014, 15, 16 nadie se interesaba mucho por ello, cuando digo nadie, muy poca gente. En SSI veo un poco esa misma tendencia, ¿no? Está arrancando todavía, o sea, cada día lo noto más fuerte, pero yo creo que va a ser un tema clave a nivel mundial, pero por lo mismo que decíamos antes para el dinero, pero aplica lo mismo para la identidad. Es que si tú controlas la identidad de las personas del mundo, pues controlas una gran parte de todo lo que somos, ¿no? Entonces es un tema clave, ¿no? De ver cómo se va a definir esa cuestión. claro, especialmente ahora que vemos, por ejemplo, en China lo que está pasando con el tema del sistema de puntos, el ranking de la persona, que uno indexado a la persona tiene un sistema de puntos donde si uno se porta mal, entonces no puede montar en bus, no puede comprar pasajes de tren, de avión, y si se porta bien, entonces lo premian y tiene más facilidad para acceder a puestos del gobierno y todo esto. Sí, sí, o sea, y aquí hay como dos cuestiones, o sea, lo comento un poco porque yo viví en China durante 2 años y medio en su momento, o sea, y no es que sea un defensor del sistema chino, pero yo creo que hay un elemento de que en el mundo occidental tenemos como un complejo de superioridad casi con el resto del mundo, quizás es parte del legado colonizador que tenemos. O sea, yo creo que hay que respetar ciertos aspectos del mundo chino, simplemente en el sentido de, pues ellos tienen su propia realidad, ¿no? O sea, cuando digo su propia realidad, su cultura, sus reglas de cómo actúan, de cuáles son sus prioridades, y nosotros en Occidente, desde mi punto de vista, tenemos una
somos propensos a querer imponer nuestros valores y nuestros principios al resto del mundo, diciendo un poco de, oye, que yo soy totalmente tolerante mientras pienses lo que yo pienso, ¿vale? Entonces eso no es tan tolerante porque se contradice en sí mismo, ¿no? Dicho esto, o sea, sí, claramente un sistema de este tipo puede ser un instrumento de control totalitario, ¿no? Y algunos argumentarían que, bueno, China ya lo es, pero bueno, podría serlo mucho más, ¿no? Pero todo esto, pues, yo creo que desde un punto de vista geopolítico, pues, obviamente hay todo tipo de series de intereses por las principales naciones para ver quiénes van a ser los líderes del siglo XXI y tampoco no siempre las cosas salen con el sistema más justo o el sistema más democrático, sino simplemente se impone muchas veces el sistema más fuerte, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues tendremos que ver un poco cuál es la evolución de estas cuestiones, ¿no? Pero que como europeo, que me siento yo, si se propusiera o si quisiera hacer un sistema de este tipo en Europa, a mí me daría miedo, ¿no? Pero esto es con yo viviendo aquí, con mis valores de aquí para el ecosistema en el que vivimos nosotros. Entonces, lo que hagan otros países ya es cuestión de ellos, pero aquí en Europa no me gustaría verlo. Pero yo creo que ese riesgo lo tenemos en todos los países porque el gobernante de hoy o los líderes de hoy, como creen en el sistema, pues muchas veces no quieren plantearse que en el futuro pueda haber nuevos líderes que heredan ese sistema que puedan abusar de ese sistema. Entonces yo creo, si queremos ser responsables para las generaciones futuras, no podemos crear sistemas que permitan darle a nadie ese poder, ¿no? Y para eso, pues yo creo que es fundamental la descentralización. De acuerdo, y volvemos al tema de la idea no es que quitarle el poder a alguien para dárselo a otro o crear que es que porque alguien que está muy bueno en el poder tiene el poder de hacer las cosas, pues está bien, pero en un futuro puede haber alguien distinto que con ese mismo poder puede hacer cosas perversas. Pero bueno, aquí ya quiero cambiar un poco de tema. Yo sé que a ti además de estar súper apasionado por Bitcoin, la tecnología blockchain y algo por las DLTs, también te interesa algo de crecimiento personal y siempre en dos charlas que he estado tuyas has recomendado unos libros. ¿Por qué no nos cuentas un poquito saliéndonos del tema blockchain y Bitcoin para variar un poco? ¿Cuáles son esos libros que recomiendas y por qué te interesan tanto? ¿Por qué crees que vale la pena leérselos? Vale, o sea, ¿quieres que te responda rápido o un poco más largo? Porque esto es un tema que voy a tardar 5 o 10 minutos en exponerlo. Si no, te digo simplemente los libros y ya está. Te propongo que me digas tres libros y un minuto de explicación para cada uno de los libros de por qué ese libro es importante. Venga, de acuerdo. Lo voy a hacer al revés, pero lo hago en esos tiempos. O sea, hay un podcast al que sigo mucho que es el de Tim Ferriss. Entonces, básicamente, Tim Ferriss habla un poco de que para cumplir los objetivos de tu vida o definir una estrategia de tu vida antes de empezar con eso, pues tienes que cuidar tu salud física y tu salud mental, ¿no? Entonces, yo creo que esto aplica también al mundo blockchain y que hay toda una serie de empresas dentro del mundo blockchain que están siguiendo estos principios. Y los libros que recomiendo un poco en ese sentido son tres. Si quieres también te puedo pasar después el slide si lo quieres poner o utilizar. Uno es que se llama The Top 5 Regrets After Dying, que es básicamente las 5 cosas de las que se arrepienten las personas antes de morir. Y es un libro que me gusta mucho porque es de una enfermera de cuidados paliativos que explica un poco las últimas semanas en la vida de las personas que ha acompañado, de cuáles son las cosas de las que más se arrepentían y curiosamente las cosas de las que más se arrepentían era el no haber pasado más tiempo con sus familiares, con sus seres queridos, con sus esposas, con sus hijos, con sus amigos, etcétera, ¿no? Y nadie se arrepentía de no haber ganado más dinero o no haber sido promocionado o haberse alegrado ese día en el que le hicieron director general, ¿no? Entonces ese libro para mí es muy ilustrativo simplemente para que nos acordemos todos un poco de lo limitado que es nuestro tiempo y que lo aprovechemos. Y en relación a esto, hay un libro que se llama Getting the Love You Want, que es básicamente un libro de parejas, ¿no? Y este se me hace súper interesante porque explica cómo las parejas se encuentran y cómo las vivencias vitales, tanto positivas como negativas de la infancia, son las que marcan cuál es la atracción vital
que genera una atracción en las parejas y después un poco qué es lo que rompe esa dinámica, ¿no? Y también pues, propone caminos de cómo trabajar sobre ello, ¿no? Pero lo que se me hace muy, muy interesante, por eso creo que es un libro muy útil, es que de todos los matrimonios, sabemos que más o menos, por lo menos en el mundo occidental, el 50% acaba en divorcio, del 50% que no acaba divorciado, el 70% normalmente viven infelices. De los que se casan una segunda vez, el 75% acaba en divorcio y el 90% de los terceros matrimonios acaban en divorcio, ¿no? Entonces, esto lo digo un poco porque siguiendo el principio de Bitcoin, de que tenemos nodos, y para mí el mundo es una red de 7.000 millones de nodos interconectados, esos nodos interconectados, lo primero que tienen que hacer es cuidar de sí mismo. Entonces, cuidar de ti mismo, ¿qué significa? Cuidar de tu salud mental, cuidar de tu salud física, para después poder hacer el resto de cosas y también poder interconectar con los otros nodos. Y los otros nodos más cercanos, ¿quiénes son? Pues es normalmente tus hermanos, padres, esposa, hijos, etcétera, ¿no? Ya desde ahí pues crece tu red, pero si quieres alimentar esa red de forma sana, pues lo primero que tienes que hacer es trabajar en ti mismo, ¿no? Y entonces dentro de ese trabajo de ti mismo, llevo un poco al extremo esa metáfora en el sentido de que pues, si coges un nodo de Bitcoin es lo mismo, ¿no? O sea, un nodo de Bitcoin lo primero que tiene que hacer es mantenerse con energía, actualizando su base de datos, interconectando con el resto de nodos, cumpliendo una serie de normas y reglas del protocolo, y la vida es un poco ese mismo principio de la descentralización, ¿no? Entonces son dos libros más en la línea de desarrollo personal, pero que para mí son clave para sobrevivir o competir o colaborar en lo que se nos viene encima o en lo que ya estamos del siglo XXI. Y después hay unos cuantos libros más que me gustan como parte de esa inspiración para la descentralización, que es el de Sapiens, que es muy famoso, de Yuval Noah Harari. Y junto a ese me gusta mucho The Sovereign Individual, que es un libro de 1997, pero que explica de una forma espectacular el futuro en el que estamos ya viviendo de la revolución de la información. One from Many, que es del fundador de Visa, que explica cómo intentó crear Visa basándose en principios biológicos. The Master Switch, para aprender sobre la descentralización de la tecnología y cómo se va en un péndulo. Y The Starfish and the Spider, que es un libro generalista sobre descentralización. Y esos son un poco esos libros. Si quieres te mando las slides después y así tienes un poco la imagen de los mismos. Perfecto, si me mandas las slides, las pongo ahora al final del video para cerrar con eso. Bueno, Alex, pues muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros todo este conocimiento, tu experiencia o tus opiniones, por decirlo de otra forma, porque algo que mencionaste precisamente en el último meetup es que aquí no se viene a decir la verdad absoluta. Aquí cada uno pues tiene distintas opiniones y entre todos vamos aprendiendo, colaborando y viendo para dónde nos lleva. Entonces, ¿algún mensaje final que quieras dejarle a la gente que está viendo este video? Pues sobre todo que yo creo que blockchain es un instrumento que va a acompañar todo ese movimiento de transformación digital de la sociedad, pero para mí dentro de esa transformación digital de la sociedad también es un instrumento de transformación personal. Y ya simplemente por eso tiene sentido. Más allá de que si es un motor de cambio o si es un instrumento del círculo de innovación, sí que tiene muchísimas propiedades muy positivas y yo creo que vale la pena dedicarle ese tiempo. Y los humanos tendemos a ser muy altamente resistentes al cambio y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es abrazar el cambio, ya no solamente por blockchain, sino por todos los cambios que se avecinan con las tecnologías exponenciales y blockchain es una de ellas que podemos aprovechar, pero bueno, obviamente se pueden aprovechar la inteligencia artificial u otras cosas. En mi caso, a lo que intento dedicarle tiempo es al mundo SSI y blockchain y no doy abasto. Y bueno, pero yo animo a todo el mundo a experimentar y a probar con estas tecnologías porque realmente pueden ayudar a muchos niveles. De acuerdo, aquí lo más bonito de todo es que uno se mete en el tema de blockchain y se da cuenta de muchas otras cosas y el crecimiento personal, no solo el aprendizaje sobre la tecnología, cada vez pues es más grande. Entonces, de nuevo, Alex, pues muchas gracias. Si la gente quiere ponerse en contacto contigo o Blockchain España, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Cómo es la mejor forma? En Twitter yo estoy como con mi apellido súper fácil en Alex Preuxat, que estoy en Twitter Lo y en pongo abajo, LinkedIn y ponlo abajo, en la sí. descripción, sí.
Y bueno, y obviamente Blockchain España es Blockchain es, y no hemos hablado, pero lo comento brevemente, también somos miembros fundadores de la Alianza Blockchain Iberoamérica, en la que estamos con las principales comunidades del mundo iberoamericano, pues empujando un poco estos principios de la descentralización y bueno, están casi todos los países grandes de Latinoamérica están y ahí también hacemos muchas cosas muy interesantes y participamos en la BitConf y muchas otras cosas. Perfecto, pues todos los links que acabas de mencionar los incluiré también en la descripción del video por si alguien tiene curiosidad. Y de nuevo, muchas gracias y seguramente nos estaremos viendo en otros meetups, en otros eventos, en otras circunstancias y posiblemente te invitaré también de nuevo porque conversar contigo la verdad es un placer y creo que estás compartiendo mucho conocimiento que es valioso para la comunidad. Muchas gracias a ti, Juan. Chao. Y así termina la entrevista con Alex de Blockchain España. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido. Como siempre, recuerda, si te gustó, si aprendiste o si quieres apoyar el canal, dale like al video, compártelo, suscríbete si no te has suscrito y dale click a la campanita, que eso también es importante para que YouTube te avise de los próximos videos. Si quieres ver un video con un regalo para ti y una predicción del precio de Bitcoin, puedes hacer clic acá y para suscribirte al canal, haz clic acá. Chao.